Muy bien, continuamos en el personaje del viernes con la ingeniera Joyce Higgins de Ginata y estamos conversando justamente con ella en este programa de varios datos, anécdotas y sobre todo de sus experiencias, que no es lo que normalmente se conversa en las diferentes entrevistas que hemos tenido la oportunidad de tenerla aquí en el sistema de emisoras Atalaya, pero que realmente nos dan una visión mucho más amplia e interesante del personaje como es Joyce. Hablando de esto, yo veía, y los conozco además a sus hijos, usted tiene 4 hijos. Tres hijos. Emilio, Giovanni y Gisela. ¿Cómo, siendo mamá, esposa, pudo ser empresaria? Porque yo entiendo lo que usted nos decía antes de la pausa, siendo con un hijo de pronto, o recién casada, pero ya con 3, ¿cómo pudo compaginar eso? Y en una época súper machista, ¿no? Bueno, organizándose. Y además convirtiendo a mis hijos en socios más que en hijos. Ellos sabían que yo no me iba a jugar cartas, que yo me iba a trabajar. Y por lo tanto, ellos obviamente se sentían que estaban ayudándome. Entonces yo de lunes a viernes era el trabajo. Sábado y domingo me dedicaba a llevarlos a nadar o cosas por el estilo. Y eso ellos se sentían como quien dice que más que nada yo pienso que no es la cantidad de horas que uno le dedica a su familia, sino la calidad de horas que uno le dedica a la familia. Pero también es que usted me decía, a ver, 5 de la mañana ya estaba en pie. En pie no quiere decir despertándose, sino ya activa hasta las 11 de la noche. Así es. Quitándole horas. Pero en cambio, mientras yo me estaba arreglando, por decir, ellos estaban sentados en el suelo y les hablaba. Claro. Les hablaba. O sea, aprovechando todo. Claro. Y eso de repetitivo y eso que uno les enseña más que nada valores a trabajar. Si eran buenos estudiantes, tenían un premio. Si eran malos estudiantes, tenían un castigo. Claro. Con un sistema de retribución o lo contrario. Exactamente. Entonces ellos vivieron eso. Y por lo tanto, por ejemplo, mi último hijo, él solo iba a donde el doctor. O sea, él resolvía solito, claro. lo enviaba al médico. O sea, no es que iba como la mamá con él al pediatra. No. Entonces, él ya sabía, iba con la empleada al pediatra. Y él mismo se medicaba porque sabía cómo hacerlo. O sea, fue, diría yo, un chico adulto, que fue el tercero, que fue el que cogió en cierta forma un poco más las cosas más complicadas. Le tocó. Claro. Pero eso es parte de la vida. ¿Y usted qué quiso que sus hijos, por ejemplo, con su formación, con su visión, tengan como educación? Con ese criterio de la educación, que sea una educación así, con mente crítica o más bien religiosa. ¿Cuál fue su visión? Bueno, mi visión más que nada, el hecho de que uno tiene que en la vida hacer algo positivo para seguir adelante. Por decir un detalle, yo cuando me iba a Estados Unidos o cualquier parte traía unos caramelos que se llaman M&M. Claro, famosos. Una funda. Y que antes, hace años, no se importaban aquí, entonces eran, pero como oro. No venían pues en funditas chiquitas, sino que era una cosa. Sí, es verdad, una funda grande. Entonces abría un cajón de mi cómoda y les daba 10 caramelitos a cada uno. Obviamente que ellos querían más. No, le decía yo. Ustedes tienen que aprender a poderse regir ustedes de que aunque tengan eso, no es cuestión de comérselos y empacharse, sino saber ser suficientemente restrictivos con ustedes mismos. O sea, como administrar ya desde ese momento. Entonces, ese tipo de cosas a los chicos les van calando, porque también en el caso mío, mi padre también hacía así. Una cosa que se ha perdido y que en ese entonces sí había, es la reunión en la mesa a la hora de comer o a la hora de almorzar.
Entonces ahí es donde uno les habla a los chicos. En ese entonces teníamos la ventaja que los colegios tenían 2 jornadas y también a su vez los negocios tenían 2 jornadas. Entonces uno almorzaba y a su vez después iba a comer. Ya. Claro, había las 2 jornadas y hasta sábados había, claro, ¿no? Mediodía. ¿Y cómo entro yo a la universidad? Porque mi secretaria... Eso era yo ya, digamos, tenía el negocio, ya había crecido el negocio, etcétera, etcétera. Pero un día mi secretaria me dice, porque en ese entonces no era ingeniera, yo me voy a ir a la universidad, así que le voy a pedir que yo a las 6 de la tarde me voy. ¿Su secretaria? Entonces dije, bueno, si mi secretaria se va a la universidad, ¿por qué no me voy yo también? Claro. Entonces me inscribí en la universidad y ahí entonces mis hijos también me vieron que no solamente era que tenía que trabajar, sino que también que estudiar. O sea que para ellos era fregado, porque no me podían decir no tengo tiempo. Claro, porque usted era mamá, esposa, empresaria y estudiante. Exactamente. Entonces, y me imagino que lo habrá hecho bien, o sea que no fue una estudiante bueno, pero para eso cualquiera. Claro, pero terminé la universidad con premio Contento. Miren, o sea que lo hizo con toda pero más que esfuerzo nada, y dedicación. Yo sí me di cuenta que lo que yo trabajaba, o sea, el día a día, es lo que en realidad, o sea, eso no me lo enseñó la universidad. Eso fue la vida. Por ejemplo, de que yo no sabía leer una contabilidad, un balance. Entonces, cuando me cayó esto encima, en el comedor de mi casa puse un balance, o sea, un balance, y dije, voy a ver cómo, así como uno hace un juego, a ver cómo entiendo esto. Porque dije yo, si yo voy a preguntar a un empleado, van a saber que yo no sé, entonces cómo puedo manejar las cosas. Claro. Y entonces así aprendí, a leer o a interpretar un balance y a analizar, y toda una serie de cosas que la vida se lo hace. Entonces, es clave en todo. Entonces, ¿dónde era su oficina, Joyce, las primeras oficinas? Rumichaca y 9 de octubre. En el local, en el edificio grande. Pero ahí no era, sino que era era un terreno vacío donde tenía el hierro. Y en el garaje hice mi oficina. Es Rumichaca entre 9 de octubre y 1 de mayo. La calle es sí, me parece que es Víctor Manuel Rendón, ¿no? Víctor Manuel Rendón, claro. Muy cerca de lo que era el edificio Atalaya, que era de Luque, era Rumichaca, entre Vélez, y 9 de octubre, claro. Y ahí era, entonces, no estaba el edificio. No, pues el edificio lo hago porque yo dije, tengo que hacer algo con este terreno. Entonces decidí hacer un edificio de propiedad horizontal, vender 5 pisos y con eso pagarme los pisos que me quedaban. Pero gran idea, ¿no? Y los vendí a los ingenieros. Ya, a los ingenieros a los que construyeron. No, en general. Claro, conseguí, digamos, 4 oficinas por piso y conseguí el número, digamos, de 20 ingenieros y les ofrecí esto y ellos compraron sus oficinas. Entonces tenía clientes cerquita y al mismo tiempo me salieron, por decir así, con utilidad los 4 primeros pisos. Claro, o sea que usted estaba ahí y en esa época el centro de Guayaquil se movía mucho y era mucho más seguro, ¿no? Sí. O sea, podía ir a trabajar y... Bueno, el día que yo inauguré eso, imagínense, yo tenía, mis negativos eran que no sabía ni hablar ni escribir. Entonces, cogí el papel y hecha la tonta, en lugar de tener un podio, lo cogí así y las manos me temblaban. Del miedo escénico, del pánico escénico. Delante de todo el mundo. Claro. Y eso, por supuesto, era un bicho raro, ¿no? Sí, pues que eso no era, imagínense. Pero además de eso... Mujer y dirigiendo esta todo empresa. El mundo me conocía en el área económica, pero yo tenía una vida totalmente, digamos, cerrada. No me gustaba que me tomaran fotos.
no me gustaba salir en televisión, en radio, bajo perfil. Bajo perfil, absolutamente, porque tenía complejo de persecución. De que la iban a seguir. Era un bicho raro. Claro. Pero fíjese que esto duró hasta el año 91, en que las cosas en este país andaban tan mal, pero tan mal, que realmente la corrupción era terrible, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, etcétera, etcétera. Entonces vino una persona de la pequeña empresa, de la pequeña y mediana industria, a decirme que por qué no me lanzaba a la cámara. Que era una cámara considerada como de segundo orden, claro, al lado de las industrias y la de comercio, ¿no? Así es. Y la verdad que dije que no. Dijo que no. Fue enero del año 91. Pero fueron atrás mío y atrás mío. Yo no conocía ni a dónde estaba la cámara. ¿Y era ahí mismo en la Avenida de las Américas o no? Sí, era ahí mismo. Bueno, hasta que a las finales, en el mes de abril, que yo me iba a los Estados Unidos, dije, a ver, me voy a Estados Unidos, yo fuera de este ambiente voy a analizarlo y yo les contesto. Y efectivamente me puse a pensar que si yo no aceptaba, no podía criticar, porque tranquilamente no había tratado de cambiar las cosas. Si yo aceptaba, corría para la cámara, si perdía, ya lo había intentado, tenía el derecho a criticar. No lo ganaba, perdía mi anonimato. Y así fue. Gané, al día siguiente perdí el anonimato, absolutamente. Así fue. Y más bien cambió toda su vida, digamos. Claro. Toda la vida. Y además, ¿qué le parece? Hacemos una pausa. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente, amigos oyentes de El Personaje del Viernes. Estamos con la ingeniera Joyce Higgins de Ginata.